¿Ya comienzo? Sí, adelante. Ok. El Instituto Politécnico Nacional, Ecomán y la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias OPEC, a cargo del presidente Erwin Uriel Hurtado González y el vicepresidente Alberto Maez Olvera, su servidor, con nuestros compañeros y miembros de la OPEC, Luis Alberto Barquera, Catherine Macías, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias que llevada a cabo con título Un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Enrique Guevara Ortiz, director general del CENAPRED, que nos hablará acerca de gestión de riesgos volcánicos. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación haré lectura de su semblanza. Es ingeniero electricista por la UNAM, con estudios de especialización en México y en el extranjero en protección civil, sistemas de alerta temprana y gestión integral de riesgos de desastre. Inició su trayectoria como ayudante de investigación en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el CENAPRED ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor y consultor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados Federal, de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas, perdón, ONU, ONT, ISDR, la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL, la Agencia de Cooperación Alemana, GIS, potente nacional e internacional en congresos, conferencias, talleres, así como profesor de la Maestría de Gestión de Riesgos en la Escuela de Administración Pública de Ciudad de México y de la Maestría de Protección Civil de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas. Antes de comenzar, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el chat y al final serán contestadas. Le cedo al público, ingeniero. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la invitación para participar con esta charla. Es para mí realmente un gusto. Agradezco al Instituto Politécnico, a la Organización Politécnica de Estudios de Geociencia, Edwin, Alberto, Catherine, muchas gracias. Teófilo, también muchas gracias, te mando un saludo. Y pues bueno, me invitaron a dar una plática sobre gestión del riesgo volcánico y pues voy a hablarles de ello, voy a compartir mi pantalla para pasarles la presentación. Muy bien, supongo que ahí la están viendo. Estoy exponiendo. Entonces, el título de esta charla es Gestión del riesgo volcánico. Este es más o menos el índice de lo que voy a platicar con ustedes el día de hoy. Como introducción, un poco definir qué es eso de la gestión del riesgo de desastres. Voy a hablar brevemente de lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil y de lo que es el CENAPRED. Hablaremos de algunos antecedentes de lo que es el riesgo volcánico, conceptos básicos sobre riesgo para poder entender qué es la gestión del riesgo de desastres. Y específicamente ya abordaré el riesgo volcánico y cómo se lleva a cabo la gestión de este riesgo volcánico y concluiré un poco hablándoles del volcán Popocatépetl. Como saben, y si no, bueno, el CENAPRED es la instancia responsable de dar seguimiento a su actividad. Entonces, pues les platicaré de cómo se lleva a cabo este monitoreo del volcán. Entonces, como les mencionaba, este concepto de la gestión del riesgo de desastre y de lo que voy a hablarles hoy, la gestión del riesgo volcánico, tiene sus antecedentes en la evolución que ha tenido la protección civil.
Quizás no muchos sepan, pero Protección Civil en México surge después de los sismos de 1985 como una necesidad de que el gobierno contara con una institución para hacer frente a grandes desastres. En aquel entonces no existía un organismo como tal y seguramente han escuchado o habrán leído que la primera respuesta, la respuesta inmediata fue por parte de la sociedad. Esto evidenció la necesidad de que hubiera una dependencia que coordinara los esfuerzos para que el gobierno junto con la sociedad hiciera frente a los desastres. Entonces nace la protección civil con un enfoque más reactivo. Necesitamos prepararnos y responder cuando se presente algún desastre. Con el paso del tiempo fue evolucionando este concepto a nivel internacional, también fueron incorporándose nuevas visiones y se empezó a hablar de que se requería ser más preventivo, que deberíamos de evitar o disminuir el impacto de los desastres. Hubo un mayor interés en el conocimiento de los fenómenos, su frecuencia, cómo impactaban. Empezó también a estudiarse que los efectos que tenían estos fenómenos sobre los sistemas expuestos, los edificios, cómo deberían de ser construidos. Se empezaba a hablar ya de vulnerabilidad estructural, vulnerabilidad física, y fue evolucionando este concepto hasta llegar a nuestros días y que es el nuevo enfoque de la protección civil que se orienta a la gestión integral del riesgo de desastre. Voy a explicarlo un poco más adelante de qué trata esto, pero su finalidad es prever, reducir y controlar el riesgo de desastre. Es decir, ya no centrarse como tal en el desastre, sino centrarse en el riesgo. Y a partir del conocimiento del riesgo, tomar acciones sustentadas para prever, reducir y controlarlo. Hablando de esta gestión integral del riesgo, lo que busca, lo que promueve la gestión integral del riesgo, es lo que se ve aquí en esta pintura. Un mismo territorio, del lado izquierdo, donde no se han gestionado los riesgos, y del lado derecho, donde sí se ha llevado a cabo una gestión del riesgo. Esto es posible. Si no nos adaptamos, si no conocemos el entorno, si no protegemos el entorno y aquellas acciones del hombre que generan riesgos, no buscamos evitarlas, entonces tendremos una situación como la que se ve aquí del lado izquierdo y no un lugar en el que todos aspiraríamos vivir en el lado derecho. Entonces, esta gráfica ilustra muy bien qué es lo que busca y qué es lo que persigue la gestión del riesgo de desastre. Y si vemos una definición, aquí está esta propuesta que hice hace un par de años, y la gestión integral del riesgo de desastre podríamos definirlo como un proceso de planeación, participación, evaluación y toma de decisiones. Ya trasciende la idea del antes, durante y después, sino que debe de ser un proceso permanente en donde se planee, se tomen decisiones y se evalúen esas decisiones. Una premisa fundamental es que esté basada en el conocimiento de los riesgos y entender cómo la sociedad es quien construye los riesgos. Esto para definir un modelo de intervención donde participen todos, cuyo fin último, y lo había mencionado, es la previsión, reducción y control del riesgo de desastre. Y esto debe de ser parte de la planeación del desarrollo y el desarrollo sostenible. El fin último, como viene en la pintura, es lograr territorios, lograr entornos seguros, humanos, resilientes y sostenibles. Entonces, en ese sentido, la instancia o la dependencia que lleva a cabo estas acciones o quien coordina estas acciones, porque participan todos, es el Sistema Nacional de Protección Civil, y el SENAPRED forma parte de este Sistema Nacional de Protección Civil. La estructura, no voy a entrar mucho a detalle, se muestra aquí en este esquema del lado izquierdo. El SINAPROC está encabezado por el presidente de la República, y las ya actividades ejecutivas recaen ahora, con las modificaciones que hubo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En esta secretaría está la Coordinación Nacional de Protección Civil, y la Coordinación Nacional de Protección Civil tiene 4 áreas. Una de ellas es el CENAPRED, otra dirección general es la Dirección de Protección Civil, que es la parte operativa del sistema, que se enfoca básicamente en apoyar y atender las emergencias en coordinación con todas las instancias. Está una Dirección General para la Gestión del Riesgo, que es la que ve los instrumentos financieros para proyectos preventivos y para atender las emergencias y la reconstrucción, y otra dirección general que ve la parte de vinculación, normatividad. Este esquema se replica también a nivel estatal y a nivel municipal, y el objetivo es proteger a la población. Entonces, el CENAPRED es un órgano administrativo de esta secretaría. Es la instancia técnica y científica de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Su principal atribución es generar políticas públicas para prevenir y reducir riesgos a través de la investigación, el monitoreo, la capacitación y la difusión. Entonces, dicho esto, digamos un poco para poner en contexto cómo funciona aquí en México este esquema de protección civil y cómo se hace la gestión de los riesgos ya con nuestra nueva visión, les expliqué esto, ¿no? Y ahora ya hablando sobre volcanes, pues algunos antecedentes, y ustedes al ser estudiantes y profesores de las carreras de geociencias, pues sabemos que los volcanes han tenido un papel clave en la formación del planeta y que es tal y como ahora lo estamos viviendo. La actividad volcánica ha contribuido a la formación de los océanos, la conformación de la atmósfera, la formación de algunas regiones montañosas, en su interacción con las placas tectónicas, y provoca también el movimiento de estas placas tectónicas, y es parte de nuestra vida. Vivimos en un planeta vivo que tiene una dinámica interior que se manifiesta hacia el exterior, en donde nosotros nos asentamos y nosotros vivimos. Es así que a nivel mundial, cerca de 500 millones de personas viven cerca o en las áreas de influencia de algún volcán. ¿Y por qué la gente se asienta cerca de los volcanes? Porque cerca de los volcanes existen muchos recursos naturales que dan sustento a la vida. Podemos decir que los volcanes son generadores de vida. Cerca de un volcán, por lo general, hay agua, hay suelos fértiles, hay minerales, y esto ha permitido el desarrollo de la agricultura, el poder tener acceso al vital líquido. Además, también hay otros beneficios asociados a la actividad volcánica, como la generación de energía geotérmica e inclusive turismo cerca de volcanes, de varios volcanes. Existen zonas turísticas que también traen beneficios a las comunidades que se establecen ahí cerca. Entonces, los volcanes tienen ciertos beneficios al vivir cerca de ellos, que de alguna manera la sociedad ha decidido establecerse cerca de los volcanes, compensando el riesgo con el hecho de vivir cerca y poder obtener estos satisfactores para la vida. Hablaré un poco más de este concepto de riesgo aceptable, y sobre todo pensando para el caso de los volcanes, la frecuencia con la que tienen erupción pues no es muy segura. Estamos hablando de periodos de retorno inclusive de miles de años. Entonces pues es una condición que se ha aceptado vivir cerca de volcanes. En México, aproximadamente el 75% de la población vive cerca o dentro de las áreas de influencia de un volcán. Vemos aquí en este mapa donde se muestra la densidad de población por kilómetro cuadrado, dibujando ahí con triángulos amarillos los volcanes que se consideran, los principales volcanes que se consideran activos, y vemos que se encuentran justamente en donde hay una mayor concentración de población. Entonces es así que da este número del 75% de la población en México que vive cerca de las áreas de influencia de un volcán. Y ahora, para ir entrando más en el tema de lo que es la gestión del riesgo,
Voy a hablar aquí brevemente de algunos conceptos básicos de lo que es el riesgo. El riesgo, de acuerdo a la Ley General de Protección Civil, se define como los daños o pérdidas probables asociados a un fenómeno potencialmente dañino sobre un sistema expuesto y dadas ciertas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, para que exista riesgo, deben de estar presentes estos tres componentes. Si uno de estos componentes no está presente, no existe en realidad el riesgo. En el caso de riesgo volcánico, podríamos hacer la adaptación de la definición del riesgo volcánico como los daños o pérdidas probables que tendrían los bienes que están expuestos ante la presencia de su actividad volcánica, dadas ciertas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, había mencionado yo que uno de los principios para poder gestionar el riesgo es justamente conocer el riesgo. Entonces, este es el punto de partida. Para poder gestionarlo, debemos conocer, entender y comprender el peligro, que se refiere a las probabilidades para que, en este caso, un volcán pudiera tener algún tipo de actividad de cierta intensidad en un periodo de tiempo dado, conocer cuáles son los bienes, la población, la infraestructura, los edificios que se encuentran y que pueden y que son susceptibles de sufrir este daño, y la vulnerabilidad es conocer las características de esos sistemas expuestos, de qué tan susceptible o qué tan frágiles son a sufrir algún daño o alguna pérdida. Entonces, esta combinación de elementos, que es lo que define el riesgo, es el primer paso para poder gestionar el riesgo, en este caso el riesgo volcánico, y entraré un poco más a detalle. Hablando un poco de en México, qué tanto es el riesgo volcánico, aquí en esta lámina se hizo un ejercicio considerando el nivel de peligro de los diferentes volcanes activos en México y considerando también cuánta población se encuentra dentro de su área de influencia y ciertas variables de vulnerabilidad. Entonces vemos que en primer lugar se encuentra el volcán Popocatépetl con un riesgo relativo alto, dada la gran cantidad de personas que vivimos cerca del volcán Popocatépetl. En segundo lugar está el volcán de Colima, le siguen el Ceboruco, el Citlaltépetl o Pico de Orizaba, el Chichón o Chichonal, el Nevado de Toluca y así otros volcanes. Si vemos la distribución de estos volcanes, en este mapa se muestra la distribución, digamos con ahí polígonos irregulares, se muestran campos monogenéticos, como el caso del campo monogenético de Michoacán, Guanajuato, que es el área donde nació el Paricutín en 1943. Y se muestran con estrella los estratovolcanes, es decir, aquellos volcanes que se han ido formando a lo largo del tiempo a través de diferentes erupciones, y está formado por estas capas o estratos en cada una de las erupciones pasadas. Vemos que se concentran la actividad volcánica en México, en la península de Baja California y también en el eje neovolcánico, que digamos de alguna manera sigue la placa de Cocos, que se está subduciendo por la placa de Norteamérica, y que de hecho la mayoría de estos volcanes, pues su origen es justamente la subducción de la placa de Cocos por debajo de la placa norteamericana. Y bien, bueno, entonces es los volcanes en México. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer para gestionar ese riesgo asociado a esos volcanes que se consideran activos? De hecho, vale la pena recordar que se considera un volcán activo como aquel que ha tenido una erupción en los últimos, al menos una erupción en los últimos 10.000 años, y que todavía
es muy factible que haya una cámara magmática y la posibilidad de que haga nuevamente erupción. Bueno, entonces, para gestionarlo, lo primero que debemos de hacer es conocer el riesgo, es decir, conocer los peligros asociados a ese volcán, las probabilidades de ocurrencia de una erupción de cierta intensidad, conocer los sistemas expuestos, conocer las vulnerabilidades y entender causas de cómo se han generado estas vulnerabilidades, que básicamente son acciones, decisiones humanas o también omisiones de cómo nos vamos exponiendo y creamos condiciones de riesgo, ¿no? Entonces, el primer paso es conocer el riesgo. El riesgo es una condición latente, algo que todavía no sucede, es únicamente la posibilidad de que ocurran daños y pérdidas. Entonces, si es algo que todavía no ocurre, podemos nosotros hacer muchas acciones para evitar que ese riesgo se traduzca en una emergencia o desastre y me genere daños y pérdidas. Entonces, una de las formas en las cuales podemos gestionar el riesgo es corregir esos errores del pasado a través de acciones para reducir el riesgo y estar preparados para reducir, para atender eficazmente alguna emergencia. Esas son acciones que reducen el riesgo. Ahorita voy a ejemplificar para el caso de riesgos volcánicos qué se puede hacer. Cuando se manifiesta o se materializa ese riesgo en alguna emergencia o desastre, necesitamos reaccionar, es decir, responder y atender de manera efectiva la emergencia o el desastre, y posterior, para recuperarnos y reconstruir los daños y pérdidas, debemos de hacerlo para quedar en mejores condiciones previas a las que originaron el desastre. Si no, no habremos aprendido y estaremos reconstruyendo el riesgo. Y hay una parte muy importante en esta visión de la gestión del riesgo, que se le llama la gestión prospectiva, que es prevenir riesgo futuro. Y esto tiene que ver con los nuevos desarrollos, el crecimiento de las ciudades, el que este crecimiento, el que estas inversiones no generen riesgos a futuro. Entonces voy a explicar este esquema, digamos, como que resume los mecanismos de intervención para la gestión del riesgo, y ahorita vamos a verlo ya de manera más detallada, la gestión del riesgo volcánico. Entonces, lo primero, para gestionar el riesgo, quedamos que es conocer el riesgo como tal, y dentro del riesgo tenemos que hacer una evaluación del peligro. Entonces, en este caso necesitamos conocer al volcán. ¿Qué puede hacer el volcán? ¿Cuándo y cómo? Esas serían, digamos, preguntas básicas o esenciales para poder tomar acciones a partir de ese conocimiento. ¿Qué puede hacer un volcán? Pues eso se puede inferir a través de la actividad basada en la historia eruptiva. Un volcán es capaz de repetir lo que hizo en el pasado. Entonces, estudiando esa historia eruptiva, podemos determinar o inferir qué es lo que puede hacer en el futuro, y establecer a través de estos estudios geológicos y del estudio de las capas y de los diferentes estratos que han ido dejando erupciones previas, pues definir con qué periodicidad ha hecho erupción un volcán determinado. Y a partir de ese análisis estadístico, establecer ciertas probabilidades para definir cada cuánto un volcán hace erupción, es decir, definir su periodo de retorno o las tasas de ocurrencia o de incidencia. A partir de estas actividades se elaboran los mapas de peligro. Digamos, esta es una labor realizada básicamente por personas, por el área científica de las geociencias, los geólogos, geofísicos, que analizan esta actividad. ¿Cómo y cuándo puede hacer erupción el volcán? En realidad es difícil determinar el momento exacto de la erupción de un volcán. Si hacemos un análisis probabilístico, pues podemos tener una idea de los periodos medios de ocurrencia, pero el saber el momento exacto es muy complicado.
Sin embargo, hay algunas herramientas que nos son de utilidad, como es el monitoreo volcánico y estar midiendo las variaciones que puede tener esa actividad del volcán a partir de un nivel base. Entonces es muy importante que un volcán activo cuente con un sistema de monitoreo para ir detectando, digamos, algún cambio que pudiera implicar alguna reactivación del volcán. Y a partir de esa información, establecer con base en los diferentes parámetros de monitoreo, digamos, hacer un árbol de probabilidades de lo que puede ocurrir o de lo que puede hacer el volcán en el futuro en función de la actividad que está teniendo y que ha tenido en el pasado muy reciente, ¿no? Obviamente siempre también tomando en consideración lo que ya hizo en el pasado. Entonces, sí es una combinación entre análisis probabilístico y análisis determinístico, dependiendo de la actividad de un volcán. Y a partir de ello, establecer cuáles son los escenarios más probables de su actividad. Una vez conociendo cuáles son los escenarios más probables de que haga el volcán, hay varias acciones que se pueden llevar a cabo. Se abren aquí dos ramas. Vamos a iniciar por la primera rama, que sería evaluar el riesgo. Ya acabamos de ver cómo se evalúa el peligro volcánico. Ahora tendríamos que incorporar e identificar el análisis de los sistemas expuestos, cuánta población se encuentra dentro del área de influencia del volcán, las viviendas, los hospitales, la infraestructura pública, es decir, todo aquello que está expuesto, incluyendo también, obviamente, la parte del medio ambiente. Una vez que tenemos nuestros sistemas expuestos, debemos hacer una evaluación de la vulnerabilidad. Hay varios tipos de vulnerabilidad. Puede ser vulnerabilidad física, si estamos hablando de infraestructura, de edificios, vulnerabilidad social, dependiendo de las características socioeconómicas de la población, sus niveles de percepción, su acceso a la información. Es decir, hay varios tipos de vulnerabilidades que incrementan o disminuyen el riesgo. Existen también vulnerabilidades institucionales. Si existe un buen sistema de protección civil en una comunidad, en un municipio, si no hay corrupción que haya permitido el desarrollo de ciudades o el crecimiento de ciudades en zonas de riesgo. En fin, hay una serie de análisis, hay metodologías, algunas de ellas las tiene el CENAPRED, que las ha desarrollado y se encuentran disponibles en la página del CENAPRED. A partir de ello ya podemos elaborar los mapas de riesgo y ya conociendo los riesgos, conociendo esas vulnerabilidades, lo que puede hacer el volcán, cómo se puede haber afectado esos sistemas expuestos, pues llevar a cabo medidas de prevención, mitigación y de preparación. Prevención significa evitar que ocurra el desastre. Mitigar significa reducir el impacto que tiene el desastre, y preparación es estar listos o en condiciones para cuando se presente alguna emergencia poder responder de una manera adecuada. Juegan aquí un papel muy importante también los sistemas de alerta temprana. Agrego aquí dos componentes importantes. Una vez que tengo yo analizado mis sistemas expuestos, que conozco el peligro, es un buen momento para hacer planeación del desarrollo y ordenamiento territorial, para hacer inversiones seguras, para tener reglamentos y aplicar los reglamentos de construcción, así como el aseguramiento. Son diferentes instrumentos de política pública que contribuyen a la gestión del riesgo, y también a partir de ese conocimiento debemos de desarrollar nuestros planes de emergencia y de respuesta, tener nuestros planes operativos y el manual de procedimientos. La otra rama, siguiendo este diagrama, en el caso de que se detecte una actividad importante en el volcán y exista pronóstico de que en el corto plazo hay altas probabilidades de que se presente cierto tipo de actividad, esto en el caso del volcán Popocatépetl y otros volcanes en México y en el mundo, hay un comité asesor que analiza toda esta información. Se cuenta con un mecanismo de difusión
de la información, un mecanismo ágil de comunicación a la población, que es el semáforo de alerta volcánica. A partir de este pronóstico, las autoridades deben tomar decisiones, autoridades de todos los sectores, del sector salud, del sector turismo, del sector educativo, suspender clases, en fin, todas las autoridades de todos los sectores deben de participar y responder de acuerdo a los procedimientos previamente establecidos, dependiendo de la información que se disponga de estos pronósticos. En caso de que sí se cumplan los pronósticos, pues se debe de responder, aplicar las medidas de emergencia previamente diseñadas en los planes operativos. Requiere una coordinación institucional y multisectorial, y una vez que termina la emergencia, pues viene el proceso de reconstrucción y recuperación. Entonces, ese diagrama que yo les ponía de lo que es la gestión del riesgo, aquí viene un poco a más detalle. En el caso del riesgo volcánico, diferentes pasos y diferentes acciones, que todo ello se está haciendo en México, particularmente para el volcán Popocatépetl, y también en cierta medida en el volcán de Colima, que son los dos volcanes que actualmente se encuentran en un proceso eruptivo. Bien, pues esta, digamos, hasta aquí es la parte, digamos, sustantiva de la plática que les traigo el día de hoy, y a partir de aquí me voy a ir ya rápido ilustrando o mencionando algunos ejemplos de este proceso que les acabo de describir, de este diagrama aplicado para el volcán Popocatépetl, cómo se lleva a cabo. Bueno, muchos de ustedes pues ya saben esto, hablando de la parte de la identificación de los peligros asociados a un volcán, pues tiene diferentes manifestaciones. Sabemos que material, roca fundida en el interior de la Tierra, asciende hacia una abertura en la superficie, y su salida puede ser de diferentes formas y teniendo diferentes manifestaciones, dependiendo de la densidad, de su viscosidad, de su composición química, y muchos otros factores. Entonces, pues puede ser explosivo, puede ser efusivo, y diferentes manifestaciones que pueden ser desde flujos de lava, flujos piroclásticos o flujos de lodo o lajares, nubes de ceniza, lanzamiento de productos balísticos, en fin, tienen muchas manifestaciones un volcán, que lo hace un fenómeno complejo de estudiar, y pues por lo mismo no es tan sencillo el poder hacer un pronóstico con un alto grado de confiabilidad, es decir, existe mucha incertidumbre, y es algo que se debe de aceptar en los planes de emergencia y en los alertamientos. Entonces, como habíamos comentado, parte de la identificación del peligro pues consiste en estudiar los geólogos, los diferentes estratos que se han ido depositando a lo largo de la historia del volcán, y datar y poder tener una fecha de las diferentes manifestaciones, y con esto se determina también el alcance que han tenido erupciones pasadas. Es así que se han elaborado mapas de peligros. Aquí ilustro con dos mapas. Del lado izquierdo está el mapa de peligros del volcán el Chichonal, y asociado a diferentes manifestaciones del volcán. Y este es el mapa de peligros del volcán Popocatépetl. Como se sabe, pues hay diferentes manifestaciones. Entonces, cada uno de estos mapas está asociado a diferentes manifestaciones que puede tener o que ha hecho en el pasado el volcán Popocatépetl, y también su área y su extensión asociadas a un periodo de retorno. En este caso es de balísticos, en este caso es para flujos volcánicos, para flujos volcánicos,
Para ceniza es este mapa de aquí. Entonces, pues a través de estos estudios geológicos se elaboran este tipo de mapas. Contando ya con estos mapas y con información de los sistemas expuestos y de sus vulnerabilidades, es recomendable elaborar escenarios. En este caso, son escenarios para el volcán Popocatépetl, suponiendo una emisión constante durante cierto tiempo y determinado volumen, cuál sería el patrón de distribución de la ceniza y el espesor que alcanzaría conforme se van alejando del volcán. En este caso es otro escenario, también suponiendo que se genere un flujo, que se generen flujos, en este caso son lahares, cuál sería el alcance y también la intensidad de esos flujos que irían pues bajando por las cañadas, o está definido por la topología del volcán. Entonces, una vez conociendo esos peligros y conociendo nuestros sistemas expuestos, podemos llevar a cabo ciertas medidas de reducción, ciertas medidas de prevención, que pudieran ser desde reubicaciones, reducir vulnerabilidad. Por ejemplo, si en alguna ciudad cercana al volcán el mayor riesgo es por caída de ceniza, no un flujo, no un lahar, entonces ahí es importante reforzar el techo de las viviendas. La ceniza, y sobre todo si se mezcla con agua, pues puede pesar mucho y también es cementante, entonces pues podría provocar el colapso de viviendas. Entonces hay ciertas medidas que se pueden hacer para reducir esa posibilidad de que se traduzca en un desastre. El reforzamiento estructural, también la parte de concientización de la población es muy importante para que en la medida en que esté mejor preparada y mejor informada, también contribuya a reducir el riesgo. Y esto también depende de qué tanto riesgo estamos nosotros dispuestos a aceptar. Si el periodo de retorno de grandes erupciones en un volcán es de 500 años, pues bueno, es imposible, por ejemplo, a lo mejor reubicar gran parte de la Ciudad de México a otra zona, por la posibilidad de que en 500 años haga una erupción cataclísmica el volcán, ¿no? Entonces, es importante definir y aceptar un riesgo aceptable. Hay algunas otras medidas que han utilizado en Japón las obras SABO, que son medidas estructurales, construcción de barreras, digamos, para encauzar o desviar un lahar. Como mencionaba, también nos puede servir para hacer la planeación y el desarrollo urbano. ¿Cómo se monitorea un volcán? Pues hay diferentes técnicas, desde el monitoreo visual, sísmico, geodésico para medir deformaciones, geoquímico, que nos permite analizar los gases, cenizas y manantiales, lavas y otros productos volcánicos, y otro tipo de monitoreo. Hay que desarrollar los planes de emergencia. Para el caso del volcán Popocatépetl se cuenta con un plan operativo homologado para el estado de Morelos, Estado de México, Puebla, Ciudad de México y Tlaxcala. Es necesario probar estos planes de emergencia, definir las responsabilidades de lo que va a hacer cada autoridad. Es necesario comunicar, tener definido mecanismos de comunicación y difusión. Ilustra esta gráfica el caso del volcán Popocatépetl. A partir del sistema de monitoreo que llega a un puesto central, se analiza, se determina y se hacen esos pronósticos de la actividad. Hay un comité científico asesor y diferentes mecanismos. Se da aviso a las autoridades de protección civil. Muy importante dar aviso a los controladores de tráfico aéreo. A los primeros que el CENAPRED avisa cuando hay emisión de ceniza es al CENEAM, para que desvíen, en su caso, a los aviones que lleven esa ruta para aterrizar o despegar de la Ciudad de México, y diferentes mecanismos de difusión. Quizás han escuchado del semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl.
Ahorita nos encontramos en amarillo fase 2. Tiene 3 colores, el verde, el amarillo y el rojo. El rojo ya implica un nivel de alto riesgo y alta probabilidad de daño. Y dentro del amarillo hay 3 fases. Ahorita nos encontramos en la fase 2. Dentro de la fase 2 están escenarios que puede tener el volcán. Entonces, en estos momentos el Popocatépetl puede tener emisiones de ceniza, exhalaciones, puede tener explosiones de corto alcance, puede tener también generar flujos de lodo o lajares, también de corto alcance. Son los escenarios que ahorita están presentes en el volcán Popocatépetl. La parte de la participación social es bien importante. La población debe de estar informada, debe de realizar simulacros, ejercicios, no dejarse llevar por rumores. Es bien común, y sobre todo ahora en esta época con tantas noticias falsas o las fake news. Entonces siempre hay que buscar información fidedigna. En el caso del Popocatépetl, está ubicado a 80 kilómetros de la Ciudad de México. Inició este periodo eruptivo en 1994 y desde entonces se ha mantenido en esta actividad. En un área de 100 kilómetros alrededor del volcán vivimos 25 millones de personas, una quinta parte un poquito más de la quinta parte de la población de México, que se encuentra de la zona de influencia. Para el caso de la Ciudad de México, pues lo que puede afectar es la ceniza, que no sería un problema menor en la Ciudad de México, tendría sus implicaciones. Y hemos visto a lo largo de estos años diferentes tipos de manifestaciones del volcán. Su actividad se ha caracterizado por el crecimiento de domos de lava, que cuando crecen, digamos, van obstruyendo y evitan, por llamarlo de alguna forma, que el volcán respire. Se empieza a acumular energía hasta que viene una explosión, rompe el domo de lava y continúa el proceso. Este ciclo lo ha hecho el volcán desde 1996, cuando surgió el primer domo, y aproximadamente a la fecha llevamos un poco más de 80 domos de lava que se han construido y que se han destruido. El volcán cuenta con un sistema de monitoreo muy completo. Hay 7 cámaras visuales, hay 12 sismómetros, hay estaciones de GPS, tiene sensores infrasónicos, estaciones meteorológicas y tiene unos equipos para poder detectar lajares. Aquí en este mapa se muestra cuál es la distribución de estas estaciones. Esta es una fotografía del laboratorio en el CENAPRED, en donde más de 100 señales están llegando en tiempo real a través de enlaces de radio, en diferentes computadoras que están analizando la información. Esto requiere también la participación, pues, de personal especializado. Hay 12 personas que están permanentemente las 24 horas del día, los 365 días del año, pendientes de lo que hace el volcán. Hay guardias nocturnas y de fin de semana y personal que apoya en labores de campo. Ejemplos de lo que se hace, el análisis de la actividad del volcán. Hay ciertas vibraciones asociadas al movimiento de magma en el interior del volcán, que se conoce como tremor, o la salida de gases también provoca vibraciones en el volcán, que serían otro tipo de tremor. Hay fracturamientos internos en las paredes del volcán, que se conocen como volcanotectónicos. Este es un sismograma de cuál es la traza de un evento volcanotectónico. Estos son los que se llaman exhalaciones, o de acuerdo a la clasificación técnica, son eventos de largo periodo. Vemos, comparando este volcán tectónico, sus frecuencias son mayores que estos LPs. Esta es la traza que deja en el sismograma una explosión,
Y esos volcanotectónicos pues también se pueden localizar su epicentro. Aquí se muestran varios de los epicentros que ha tenido el volcán Popocatépetl a lo largo de los años, y esto también se modela en 3 dimensiones para poder ver su ubicación, y que esto da cierta información a los vulcanólogos, a los especialistas, quizás de dónde está iniciando el ascenso del magma, dónde pudiera estar posiblemente una cámara magmática, en fin. Para medir deformaciones se utilizan estos equipos. Sobre las laderas del volcán se instala un reflector, y con estos equipos, son distanciómetros, se ve la distancia para, en el caso de que el volcán tenga una inflación o una deflación, pues va variando la distancia entre el punto del prisma y el equipo donde se instala para hacer la medición, y pues se va obteniendo cuáles son las deformaciones que tiene el volcán. Se hace monitoreo geoquímico de los manantiales cerca del volcán, ver su composición química, si hay boros, si hay cloros, si hay sulfatos, y todo esto los especialistas pues también lo van interpretando, qué está pasando con la actividad del volcán. Las cenizas también se analizan, y se analiza su estructura, si son cristales, si obsidianas, en fin, los especialistas son los que saben de esto. A través de sensores remotos, a través de percepción remota, también se está monitoreando el volcán Popocatépetl. Aquí está listado el tipo de imágenes que se están utilizando, para dar seguimiento a las nubes de ceniza, para ver también anomalías térmicas. Se puede medir también emisiones de dióxido de azufre, etcétera, ¿no? Y se hacen este tipo de gráficas del volcán, donde se ponen a lo largo del tiempo cómo va variando el número de explosiones, el número de exhalaciones, la presencia de tremor, emisiones de dióxido de azufre y de algunos otros gases, ¿no? Entonces, se hacen sobrevuelos frecuentes al volcán, y pues con toda esta información los especialistas y el comité científico asesor pues elabora estos pronósticos y hace una recomendación a Protección Civil sobre el nivel del semáforo de alerta volcánica en función de los escenarios o de lo que puede hacer el volcán. Aquí se ve análisis de los perfiles que ha tenido el volcán a lo largo del tiempo en este periodo eruptivo, cómo ha ido variando el interior del cráter con cada uno de estos domos y su destrucción. Se utilizan también cámaras infrarrojas. Y bueno, ya para concluir, me dijeron que en 45 minutos concluyera mi plática, ya estoy en las últimas láminas. Esta es la actividad que ha tenido el Popocatépetl durante febrero. Han ocurrido 398 exhalaciones, 4 explosiones en realidad pequeñas, muchos minutos de tremor, 5.028 minutos de tremor en lo que va de febrero. Y esta actividad se ha interpretado, junto con todos los demás parámetros de monitoreo, como que hay movimiento de magma en el interior del cráter sin que llegue a la superficie y se manifieste en un domo. De repente se observan anomalías térmicas, inclusive en una noche despejada, si están cerca del volcán, bueno, fuera del radio de 12 kilómetros, que es el radio de restricción, se puede observar inclusive a veces incandescencia sobre el cráter. Y han ocurrido en lo que va del mes 35 sismos volcanotectónicos. Es un número alto, no ocurren normalmente tantos, entonces pues está asociado a esta actividad. Vemos en este video es una de las explosiones de estas pequeñas que han ocurrido durante este mes. Ahí se alcanza a ver el momento de la explosión y la emisión de ceniza. Para concluir, también aprovechando, quiero comentarles, a lo mejor han oído en las redes, visto en redes sociales o escuchado en algunos noticieros, de que han ocurrido un enjambre sísmico cercanos al volcán El Chichonal, y efectivamente en lo que va en el periodo del 24 de diciembre del año pasado al 15 de febrero, es
es decir, al día de ayer, el Servicio Sismológico ha reportado 57 sismos en un radio de 50 kilómetros. No había hace todavía 2 semanas una estación sísmica cerca del volcán con transmisión en tiempo real. Había 2 o 3 estaciones que tiene la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, pero que no estaban transmitiendo en tiempo real. Entonces, a partir de ello se formó un grupo con la UNAM, con la Unidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Centro de Geociencias de Juriquilla, la UNICACH en Chiapas, Protección Civil de Tabasco, Protección Civil de Chiapas, el CENAPRED, la Dirección General de Protección Civil, un grupo, y actualmente ya hay 7 estaciones sísmicas transmitiendo en tiempo real. Se está haciendo también un monitoreo continuo de estudios de deformación a través de utilizando imágenes de radar y de satélite, utilizando interferometría. Se han ido a hacer campañas de medición del agua del cráter del volcán, y pues esto nos va dando más información para poder determinar el origen de estos sismos. Recordemos que Chiapas es una zona que hay una sismicidad regional y hay una serie de fallas en esta zona. Entonces, con todos estos estudios, lo que se está buscando es determinar el origen de esa sismicidad, si es netamente tectónica esta actividad, si pudiera estar asociada a actividad magmática o inclusive que pudiera ser una falla que esté activa en esa zona. Entonces, para eso se están haciendo estos estudios para poder determinar ese origen. Hasta el momento no existe ninguna evidencia suficiente para afirmar que se trata de una reactivación del sistema volcánico del Chichonal. Eso es importante porque ya han habido por ahí falsas noticias diciendo que entró en actividad el volcán El Chichonal, y lo cual no puede ser todavía determinado. Van estas 4 semanas de monitoreo intenso, y conforme haya más información se tendrán mayores elementos para poder determinar el origen. Y ya esta es la última lámina para comentarles aquí de dónde pueden obtener información oficial. En primer lugar está la página del CENAPRED, donde todos los días se hace un reporte de la actividad del volcán de las últimas 24 horas. Ahí tienen acceso también a sismogramas, tienen acceso a las imágenes en tiempo real del volcán, y un resumen de los diferentes parámetros que se monitorean al volcán. Aquí está la dirección electrónica. Otra fuente de información es el Atlas Nacional de Riesgos. Aquí está su dirección electrónica. Ahí pueden encontrar el mapa de peligros del volcán Popocatépetl. Ustedes pueden activar, desactivar capas, y pueden agregar información de sistemas expuestos, de dónde están los albergues. Y hay una tercera página que es preparados.gov.mx, en donde pueden ustedes observar y hacer un recorrido virtual por las rutas de evacuación. Todas las rutas de evacuación se videograbaron con cámaras 3D, y uno puede hacer el recorrido de todas las rutas de evacuación del volcán. Esto se hizo aproximadamente hace un poco más de 1 año y medio. Esto lo hace la Dirección General de Protección Civil. Está viendo junto con Protección Civil de los estados hacer una actualización de esas rutas de evacuación, que en su gran mayoría, en su mayor longitud, son transitables. Y aquí están también las redes sociales de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que ustedes también pueden seguir con información. Pues con esto concluyo. Soy Enrique Guevara y estoy a sus órdenes para alguna duda, pregunta o comentario que pudieran tener. Una interesante y fabulosa conferencia, ingeniero Enrique. Mi nombre es Giovanni y ahora daremos paso a las preguntas que ha hecho el público esta tarde. Raúl dice, excelente presentación. Felicitarlo por su gran trabajo en la institución de CENAPRED y su control.
y conocimiento y aplicación de medidas de protección civil. ¿Cuáles son los 6 volcanes más peligrosos de México? Sí, muchas gracias, Raúl, por tu comentario y por la pregunta. Puse ahorita ahí una diapositiva de cuáles eran los volcanes con mayor nivel de riesgo. Y en primer lugar estaba el volcán Popocatépetl, está también el volcán de Colima. No recuerdo exactamente el orden, pero está también el Chichonal, está el pico de Orizaba o Citlaltépetl. ¿Cuántos van? 4, 5 y me falta uno. Sí, mira, para no dejar aquí con la duda, comparto esa diapositiva y si quieres le puedes tomar ahí una captura de pantalla o una foto. A ver, vamos a... Aquí está. Ahí está el Popocatépetl, el Colima, el Seboruco, que está en Nayarit, el Citlaltépetl o Pico de Orizaba, que ya lo había mencionado, el Chichonal en Chiapas y el Nevado de Toluca y el campo monogenético de ahí de Michoacán, Guanajuato, donde nació el Paricutí. El Paricutín es un volcán monogenético, ya no va a volver a hacer erupción, pero en toda esa zona, eventualmente, algún día, dentro de 100, 1000 o 2000 años, podrá surgir otro volcán. Entonces, pues aquí están, digamos, estos 6 primeros volcanes con un nivel de riesgo relativo mayor. Ángel Miranda Marcos nos pregunta. Tengo 2 preguntas. La primera es, ¿existen atlas de riesgos con respecto a la falla de Acambay elaboradas por Senapred? Hay estudios que han llevado a cabo algunas instituciones como en la UNAM, en el Instituto de Geofísica y algunos otros investigadores sobre la falla de Acambay. Ya hace muchos años que ocurrió ese sismo y eventualmente puede haber ahí otro sismo. Entonces, con base en el mapa de peligro sísmico que existe en esa zona y con la información de sistemas expuestos y la información que existe disponible también de vulnerabilidad, puede armarse, digamos, ahí un análisis de riesgo asociado a este eventual sismo ahí en la zona de Acambay. Y por su cercanía a la Ciudad de México y a otros centros poblacionales, pues sí representa un alto riesgo. Los periodos de retorno de grandes sismos en esa zona, afortunadamente no son tan frecuentes, pero sí es algo que eventualmente puede ocurrir. La segunda pregunta es, ¿usted cree que las rutas de evacuación estén en buenas condiciones en el caso de una fase volcánica de mayores dimensiones del volcán Popocatépetl? Pues de alguna manera ya la respondí y los invito a que entren a este recorrido virtual. Se hizo hace un poco más de un año y habrá ciertos tramos ahí con ciertas dificultades, pero yo diría que más del 95% de las rutas de evacuación están en buenas condiciones y son transitables. A partir de este esfuerzo que se hizo en la Dirección General de Protección Civil, cada una de las entidades federativas que circundan al volcán estuvieron trabajando en la reparación de aquellos tramos en donde se habían detectado fallas. Entonces, pues sí, son transitables, están en buenas condiciones y lo pueden verificar en esta página. Raúl pregunta, ¿existe actividad hidrotérmica y cuántas cascadas tiene el Popocatépetl?
Ahí sí te quedo mal, la verdad no lo sé. ¿Para qué te invento algo? No, no lo sé. Pero lo anoto, le pregunto a los especialistas del área de riesgos volcánicos. Pero sí te puedo decir que sí hay actividad. De hecho, la toma de muestras de los manantiales cercanos al volcán están en todo alrededor del edificio volcánico. Entonces sí hay actividad hidrotermal, pero para darte una respuesta puntual, yo hago la consulta con los especialistas y pues no sé, a través de Edwin o de Alberto o de Catherine, les puedo enviar la respuesta para que no quede en el aire. Me parece que el ingeniero Teófilo levantó la mano. Pues Teófilo trabajó en Senapred, le tocó hacer muestreo de manantiales, pues claro, Teófilo puede responder. Gracias, ingeniero. En realidad, la mayoría de manantiales son fríos, considerando que la temperatura para un manantial termal es de más de 60 grados. Entonces, en el Popo todos son fríos, salvo una manifestación que tiene hacia arriba de Canario, que es la única que eventualmente sale un poco cálida, pero es en la época de deshielo. De ahí en fuera todos son fríos. Muchas gracias, Teófilo, por la aclaración. Ya no me llevo tarea, ya la hiciste por mí. Ingeniero, una pregunta. ¿Qué necesitamos para ir mejorando el monitoreo volcánico en nuestro país? Ya que como nos mencionó ahorita apenas, el volcán El Chichón mejoró su sistema de monitoreo que esté ya fijo. ¿Qué necesitamos para ir mejorando esa parte del monitoreo volcánico? Pues yo diría que se requieren tres aspectos: recursos materiales, recursos humanos y recursos financieros. Ahorita esta instalación, digamos, emergente que se hizo en el volcán El Chichonal, pues fue conjuntando piezas de todas las instituciones. Decía la UNAM, yo tengo un sensor, decía la UNICACH, yo tengo un radio, decía el Senapred, yo tengo este aparato, y así se armó. Y ahorita lo que se está conjuntando es un proyecto para que a través de algún mecanismo financiero se pueda hacer la adquisición y la instalación permanente ya de una red. Y evidentemente esto requiere también pues personal capacitado, personal entrenado de diferentes especialidades, requiere pues gente con conocimiento de áreas de la geociencia, gente de electrónica, de varias especialidades, y recursos para el mantenimiento. Llevamos más de 20 y tantos años monitoreando al volcán y pues eventualmente se dañan los equipos, eventualmente hay fallas, descargas eléctricas, hay inclusive pues, la misma ceniza que es corrosiva, que es abrasiva, pues también va deteriorando los instrumentos, las antenas, los postes. Entonces, pues sí requiere ejercer una gran cantidad de recursos. Entonces, pues se requiere eso, pero yo creo que también, aparte de esos tres elementos, pues se requiere mucha voluntad y disposición de hacer las cosas. Y gente valiente que se anime a subir ahorita al Popocatépetl a dar mantenimiento a las estaciones. En su tiempo lo hacía, ahorita ya no voy, pero en su tiempo lo hice. Pues le damos infinitas gracias, ingeniero, por su participación en nuestro ciclo de conferencias. Y a continuación le voy a ceder la palabra a mi compañero Luis Alberto, quien dará lectura de su reconocimiento. Gracias. Muchas gracias, Giovanni. Sí. Memo, creo, ¿sí me escucho? El Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, Ciencias de la Tierra, la OPEJ otorga el reconocimiento al ingeniero Enrique Guevara Ortiz por su brillante ponencia en el evento Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, ingeniero.